Bendición, de verdad, tener la oportunidad de estar aquí reunidos de esta manera y bueno, la gloria es para Dios por su presencia aquí con nosotros. Desearía poder mencionarlos a todos, pero de verdad, por lo menos de nuestra parte, estamos muy agradecidos con Dios, con usted, porque le da valor a a estos servicios. Primero es para Dios, pero también lo hacemos por usted y bueno. Estamos muy felices de estar aquí y de poder compartir este tiempo juntos de todo corazón. Bueno, vamos a finalizar este día del Señor hablando de un tema muy importante, un tema que es una de las características o una de las virtudes cristianas más importantes que se resaltan en toda la Biblia. Es un tema que se ha mencionado más de 300 veces en las Escrituras y tiene que ver con el temor de Dios. Como sabemos, sí, bueno, vamos a hablar del temor y del miedo de Dios, porque sí, ambas cosas. Ahora, como sabemos, el miedo puede ser una emoción tanto positiva como negativa. Un miedo saludable pues puede impedir que nos metamos en problemas y peligros. Yo le pregunto a usted, ¿a cuántas personas o cuánta gente ha visto usted caminando sobre la baranda de un alto puente, como por ejemplo el de Saprissa? ¿Cuántas veces usted ha visto una persona caminando así por una baranda de esas? ¿Sabe? Yo me he puesto a pensar, yo creo que si esa baranda obviamente no tuviera ese abismo abajo y hubiera calle normal, la gente caminaría muy normalmente por encima de esas barandas y lo lograría, digámoslo así, pasar de un lado al otro. Pero lo que impide que una persona pase y haga esto, pues obviamente es el temor, y es un temor bueno, porque les impide meterse en ese problema o en ese peligro, digamos, que implicaría caer por ese precipicio. Bueno, hay un verso que yo repito mucho, más bien, ese está en Eclesiastés 12:13, que dice, bueno, el hombre más sabio de toda la tierra lo dijo, y él dijo, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí la palabra hebrea para temor o teme es la palabra yaré. Y-A-R-E, con acento, tildado, yaré. Vamos a otro versículo bien conocido para nosotros, ya que hemos hablado mucho de ese versículo. Está en Deuteronomio 10:12. Esa porción de la Biblia dice, mi Biblia tiene un título que dice lo que Dios exige, lo que Dios exige. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que lo sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, por lo menos en este versículo hay 4 cosas que Dios pide de usted y de mí. Y la primera cosa que Él pide es el temor de Dios. Otra vez, repito, la palabra que ahí está traducida en hebreo como temor es la palabra yaré. Bueno, buscando una concordancia bíblica, la concordancia bíblica Strong, dice que yaré es reverenciar, asustar, amedrentar, atemorizar, espantar, espanto, estupendo, formidable, maravilla, miedo, presencia, reverencia, temer, temeroso, temible, medroso, terror, terrible y tremenda. Entonces son palabras que pues obviamente aluden a esa parte de nuestro ser de que le dice a usted está ante un ser grande y poderoso, como cuando Dios le permite a Pedro sacar 153 peces de una manera milagrosa, y Pedro lo que le dice a Jesús, que obviamente era Dios, le dice es, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Es decir, ese hecho milagroso, esa obra milagrosa y portentosa y tremenda a los ojos de Pedro, que él nunca había visto eso en toda su vida de pescador, le hizo entender que él no estaba frente a un ser común y corriente, y lo
lo invadió un terror. Por eso le dijo, apártese, o sea, como entre más aparte esté usted de mí, más seguro voy a estar yo. ¿Verdad? Ahora, el temor, según la Real Academia Española, dice, es una pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Es el recelo de un daño futuro, ¿verdad? Como cuando dice en el libro de Isaías capítulo 6, que Isaías estaba ahí en el templo y él contemplaba esa visión de la gloria de Dios. Y en el versículo 4 dice él, cuando le vi caí como muerto. ¿Por qué? Porque cada vez que la majestad y la gloria de Dios se presenta delante de un ser humano, el sentimiento más natural es un sentimiento de yaré. Es un sentimiento de profundo temor y de miedo y de terror. Ahora, la palabra temor viene del latín timor, que es miedo o espanto. O sea, si vamos a la etimología de la palabra, estamos hablando de un tema muy... no solamente, lo que quiero decir es que en realidad nunca aparece la palabra respeto. Nunca aparece la palabra respeto en estas consideraciones que estamos haciendo. Respeto tiene que ver con acatamiento que se hace a alguien. Consideración que se tiene de alguien. Sí, o sea, a ver, el temor de Dios incluye el respeto, pero no se queda ahí, no es todo el respeto, es algo muy pequeñito como para llenar una palabra tan grande como temor. Entonces es obvio que está incluido. Dice la Biblia en Job 1:1, también un versículo bien conocido: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Yaré. Otra vez aparece esta palabra. Ahora, este mensaje se llama inmutable. Se llama inmutable porque inmutable es un atributo de Dios. Significa que Dios no cambia. Significa que Dios es el mismo hoy, ayer y por toda la eternidad. Dios no cambia. Hay gente que dice, bueno, Dios para el Nuevo Testamento ya cambió, ya maduró, ya de alguna forma se hizo más bueno, más benevolente, más compasivo, más misericordioso. En realidad no es cierto eso. Dios es el mismo del Antiguo Testamento y el mismo del Nuevo Testamento. Y si alguien le quiere meter a usted una idea en la mente distinta a esa, no lo permita, no consienta, porque no le estarán presentando al Dios del Nuevo Testamento. De hecho, las frases que usan más, los versículos que usan más para referirse a este atributo de la inmutabilidad de Dios están en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, uno estaba en la pantalla ahora, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es uno en la mañana y uno en la tarde y uno distinto desde la noche. Dios es el mismo por todas las edades. Él no cambia, Él no cambia. Eso quiere decir que lo que vamos a hablar es en el marco de esta inmensa verdad de que Dios no cambia. Deuteronomio 7:21 dice: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Dios es grande y temible. Algo similar dice Deuteronomio 10:17, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Y cuando dice la palabra temible, ¿a qué palabra se está refiriendo? Se está refiriendo a la palabra yaré. Yaré es la misma palabra, o sea, que habla acerca de todas las cosas que les dije antes. No sé cuántas palabras les dije antes, creo que son como unas 15 palabras: asustar, amedrentar, atemorizar, espantar, todas esas palabras, ¿verdad? Ahora, yo entiendo que este término pueda traer una confusión, ya que hay versículos que dicen que el verdadero amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, ¿cómo don Isaac nos dice que debemos tener miedo si Dios nos dice que no debemos tener miedo? Bueno, vamos a ver si podemos llegar a un consenso, digámoslo así, entre estas dos preguntas. Yo pienso que podemos tener temor de Dios
o de lo que pueda suceder. O sea, miedo de Dios o miedo de lo que pueda suceder. Por ejemplo, con esto del coronavirus. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los empleos? ¿Qué va a pasar con el costo de la vida? ¿Qué va a pasar con los impuestos? ¿Qué va a pasar con la comida? ¿Qué va a pasar con la ropa? ¿Qué va a pasar? Miedo de lo que va a suceder. Normalmente no tenemos miedo de Dios porque... ahora, yo aquí estoy hablando como que si tuviera la verdad absoluta, pero cuando hablamos de que es temor de Dios, la gente normalmente dice eso: respeto, respeto, respeto. No, no es solo eso. ¿Ya? Entonces, yo llego a esa conclusión. Normalmente la gente no le teme a Dios. Si la gente temiera más a Dios, haría definitivamente de manera inmediata lo que Dios espera de ellos. Pero la gente dice temer a Dios, pero no le temen, porque no hacen lo que Él les pide. Entonces, normalmente no tenemos miedo de Dios, y sí de lo que pueda suceder. Y Dios desea que sea al contrario. Es decir, que le tengamos miedo a Él y que no tengamos miedo de lo que va a suceder. Esa es, para mí, ya que son dos términos diferentes, que aparecen en la Biblia, que se traducen como temor. Uno es yaré, que es el temor permitido por Dios, y además es el temor obligatorio. O sea, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que le temas. Dios quiere que usted tema, Dios quiere que usted tenga miedo, pero es un miedo racional, es un miedo bíblico y se llama yaré. Pero hay otro miedo que se llama fobeo, que es de donde viene la palabra nuestra, fobia, y es un miedo que nos paraliza, es un miedo que no es de Dios. Ese es el miedo que Dios desea que usted no tenga. Ese es el miedo que Dios desea que usted no tenga. Ese es miedo yaré y miedo fobeo. ¿Ya? Entonces hay también un tipo de miedo cobarde que limita a la gente de manera equivocada y que es condenado en la Biblia. Repito, este miedo es condenado en la Biblia y es el miedo fobeo. Atemorizar, lo cual es casi igual a paralizar. Y es el miedo de la gente, es el miedo de las cosas, de los eventos externos que puedan suceder. Ese es el fobeo. En la Biblia encontramos un ejemplo del tipo de miedo nocivo, fobeo. Y ya lo hablamos, lo mencionamos el domingo pasado, cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida. 10 de los 12 espías enviados a reconocer el territorio volvieron con un reporte muy pesimista. Este fue tan desalentador que el pueblo se llenó de miedo y se desanimó al punto de querer rebelarse contra Moisés y regresar a Egipto. ¿Qué era el miedo que los movía a ellos en ese momento? ¿Era el miedo a Dios? No. Era el miedo a lo que podía suceder. Era el miedo a los gigantes. Era el miedo a las ciudades amuralladas. Era el miedo a las espadas. Era el miedo a las lanzas. Era el miedo a la pelea. Pero no era el miedo a Dios. Era el fobeo. Por eso muchas veces la Biblia dice: no temas. No temas, es no tenga fobia. No fobeo. ¿Me doy a entender? Fobeo, el primero, nos hace huir de la responsabilidad. Nos paraliza. Por tanto, es muy importante distinguir el temor de Dios del temor entorpecedor y paralizante que carece de fe. De hecho, Dios nos dice que si nos dejamos invadir por el miedo cobarde y falto de fe, aquel que nos hace eludir nuestras responsabilidades y deberes cristianos, estaremos fallándole a Él. Estaremos fallándole a Él. Ahora, ¿a qué me lleva? ¿A qué me lleva el verdadero temor? El yaré. El segundo me lleva a huir a huir del mal, a huir de la tentación. A eso me lleva el segundo temor. Proverbios 8:13 dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es aborrecer el mal.
El temor de Dios me lleva a mí a huir de la tentación, del mal, de todo aquello que desagrada a Dios, de todo aquello que deshonra a Dios, de todo aquello que es desobediencia contra Dios. Cuando David llegó a la batalla, vio que ese gigante estaba insultando al pueblo de Dios. Y él no tenía fobeo, él no tenía miedo. Todos los demás se sorprendieron de que él no tuviera miedo. ¿Por qué no tenía miedo? Porque él tenía yaré, o sea, él tenía temor de Dios. Y ese temor de Dios le quitaba el temor externo de lo que pudiera suceder. Él confiaba que Dios estaba con él. Entonces, esto me lleva a aborrecer el mal. Por otro lado, los dos espías tenían el tipo de temor apropiado. ¿Quiénes? Josué y Caleb. Esta es la clave del temor, que acata profundamente la voz de Dios y teme más el juicio de Dios. ¿Ya? Los 10 espías temían los gigantes, las ciudades, pero Josué y Caleb tenían temor del juicio de Dios, de lo que Dios pudiera pensar, de lo que Dios fuera a decir. Ya Dios les había dicho, yo les dije la semana pasada, entren y posean. Esa era la orden de Dios directa. Y si Dios dio esa orden es porque Dios les iba a dar la gracia para que entraran y poseyeran. ¿Ya? Isaías 8:13 es un versículo para mí muy contundente en cuanto a este tema de qué es el temor de Dios. Si es respeto nada más, si es reverencia nada más, o si incluye un poco más que eso. Si para llenar el concepto hay que meter también, incluir el sentido o el concepto de temor y miedo. Isaías 8:13, si gusta lo busca, por favor. Si gusta, busca Isaías 8:13. Y vea lo que dice ahí. Dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificar. O sea, dedíquese a glorificar a Dios. Santificar es separar. Que su vida sea separada de lo mundano, de lo... Ahora, no es que nos vamos a salir del mundo para santificarnos, porque no es imposible. Pero sí alejarnos de lo que el mundo quiere hacer en nosotros. Ya Jesucristo dijo: no pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Eso es santificar a Dios. Que usted en medio del mundo, en medio de gente impía, usted pueda estar separado del mal y ser un ejemplo, ser una luz, ser sal en medio de esta generación maligna y perversa. A él santificad, sea él vuestro temor. Sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Esa palabra miedo que está aquí viene del hebreo mora. Es la palabra en hebreo mora, como lo que nosotros hacemos fresco, nada más que al final tiene una tilde. Entonces es morá, que significa temor, espanto, miedo, temible, terrible y terror. Y por eso creo que temer a Dios sí implica el miedo y el terror, además de la razón etimológica de dicha palabra. Ahora, pregunto, ¿debe un no creyente temer a Dios? Sí, un no creyente debe temer a Dios. El temor de Dios es temer el juicio de Dios y la muerte eterna. Entonces, una persona que, si nos escuchara alguien que todavía no tiene a Cristo Jesús en su corazón, debería tener este miedo. ¿Por qué? Porque un día se encontrará cara a cara con el que le dio la vida, habiendo rechazado la salvación en Cristo Jesús. Y además de eso, debe tener miedo de la muerte segunda, que es descrita como un lago de fuego y que es la separación eterna de Dios. Lucas 12:5 dice, Lucas 12:5: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Quiere usted temerle a alguien? Solo hay alguien que puede quitar la vida, se llama Dios. Y Él
Dios, después de quitar la vida, tiene la autoridad y la potestad de echar las almas en el infierno de todas aquellas personas que no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Y yo sé que eso suena muy duro, pero bíblicamente es cierto. Ahora, ya pregunté si un no creyente temerá a Dios. Bueno, ¿debe un creyente temerle a Dios en el sentido de miedo? Yo creo que sí. Sí, el temor ya le dije, el yaré. No el fobeo. No el vivir lleno de miedos que lo paralizan y que le evitan cumplir sus responsabilidades como creyente, como padre, como esposo, como hijo. Pero sí el miedo que debe tener delante de un Dios que es impresionantemente grande y poderoso, que es un Dios grande y temible, ese temor sí, y es aplicable para personas creyentes. Tememos desagradarlo y deshonrarlo, y también tememos como creyentes incurrir en algo que se llama el pecado de muerte. Bueno, ¿qué es el pecado de muerte? Eso está en 1 de Juan 5, 16 y 17, búsquelo por favor. Primero de Juan 5, 16 y 17. ¿Están ahí? Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, le dirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Otra versión dice así: si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Luego el versículo 17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Es decir, todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Hay un pecado o algún tipo de pecado que lleva a la muerte. Entonces vamos a ver unas conclusiones con base en este par de versículos. Número 1. Cuando Juan escribe en el versículo 16, si alguno viere a su hermano, ¿qué se refiere a su hermano? ¿Se refiere a un hermano en la carne o se refiere a un hermano en el espíritu? Por eso la otra versión decía, si alguno de ustedes ve a otro creyente. Cuando Juan describe hermano en su epístola, se está refiriendo a un hermano en la fe. Hermano viene de la palabra adelphos, y cuando la Biblia se refiere a un falso hermano en la fe, utiliza la palabra pseudoadelphos, es decir, falso hermano. Pero al decir hermano, se refiere a otra persona que ya es creyente, ya salva y ya justificada. Entonces se refiere que usted puede ver a otro cristiano cometer un pecado por el cual usted puede orar para que Dios lo perdone, y que de alguna manera extraña puede ser que usted tenga la oportunidad de ver a otro creyente cometer pecados que delante de Dios ya no tengan, por decirlo así, vuelta de hoja, ¿ya? Número 2. Este punto anterior que acabo de mencionar de hermano descalifica la teoría de que esta teoría que dice, ¿quién es entonces el que comete pecado de muerte? La persona que rechaza a Jesús como Cristo y que no ama a su prójimo comete este pecado. O sea, la gente dice, hay gente que dice, el pecado de muerte es el que rechaza a Cristo como su Señor y Salvador. Pero si estamos hablando de un hermano en Cristo, no, o sea, esto lo descarta. Y precisamente, reitero, estamos hablando de un verdadero creyente, no estamos hablando de un incrédulo.
Número 3, Juan distingue entre un pecado que nos lleva a la muerte y un pecado que lleva a la muerte. Número 4, ¿cuál es el significado de la palabra muerte? A ver, si una persona es creyente, significa que no puede morir eternamente, que no hay una muerte segunda, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere pecado de muerte? Al ser un creyente no se puede referir a la muerte espiritual, sino a la muerte física. A la muerte física. Número 5. Esto implica que un cristiano verdadero puede pecar de una forma tal que el castigo, es decir, la muerte física, caiga sobre él. Y yo me acuerdo una vez que un hermano me lo explicó de esta manera. Si usted agarra una liga y la toma un extremo y toma el otro extremo, usted comienza a estirar esa liga. Y esa liga se estira y se estira y cede y cede y cede y cede. Pero llega un momento donde esa liga se revienta y causa un dolor fuerte. Así es la misericordia de Dios. A veces como Sansón decimos, pero mira, estoy pecando y no pasa nada. Y sigo pecando y no pasa nada. Y sigo pecando y no pasa nada. Y Dios, y no me ha caído un rayo encima. Y Dios no va a traer juicio sobre mi vida. Y esta vez saldré como las otras, etcétera, etcétera. Y estamos jugando con el pecado. Pero la Biblia dice en Proverbios, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Tarde o temprano el malo será castigado. Y ese malo puede ser un creyente que no está obedeciendo la voz de Dios. Número 6. Si el pecado no fuese para muerte, la oración podría servirle para vida. No estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de vida ¿qué? De vida física. De lo que se infiere muerte como muerte física. Cuando la conducta de ese hermano sirve de grave tropiezo para la comunidad de la iglesia. Número 7. Entonces, ser cortado del pueblo no es que implica la condenación eterna, sino que es más bien una buena medida de purificación eclesiástica. ¿Puedes decirle a mi esposa que se me trae un pañuelo? Pues? Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5, 5. Ahí había pasado algo en la iglesia. Un hombre andaba con la mujer de su padre, posiblemente era su madrastra. Y Pablo se refiere a esta situación y dice, el tal sea entregado a Satanás. Pablo dice, entreguen ese hombre a Satanás. ¿Qué es entregar a una persona a Satanás? Bueno, entendiendo el contexto y cuando ya usted estudia todo el contexto, se da cuenta que entregar a una persona a Satanás es cuando la persona está incontrita, es decir, que no está verdaderamente arrepentido, se saca de la comunión de la iglesia y en ese momento está, por decirlo de alguna manera, a disposición de Satanás. Y dice que sacarlo tenía un propósito para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso quiere decir que este hombre sí era una persona salva, porque si una persona no es salva y se entrega a Satanás, su cuerpo será destruido y su alma será destruida. Pero si Pablo se refiere a ese hombre de esta manera, da a entender que él suponía que era un hombre creyente, que tenía su conciencia muy cauterizada como para no darse cuenta del pecado que estaba cometiendo y que por esa razón estaba en ese pecado. Y que por esa razón, dice Pablo, esa persona tiene que salir y su carne será destruida, pero su espíritu será salvo. Versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia.
es decir, la jactancia de la iglesia en general. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Según la Biblia hay dos tipos de pecado. Número uno, el que es por yerro o ignorancia. En este primer pecado, la persona en el Antiguo Testamento ofrecía una ofrenda por ese pecado y Dios lo perdonaba. ¿Por qué? Porque era algo que se cometía por eso, por ignorancia, por desconocimiento, por error. Como decía el versículo anterior, toda injusticia es pecado, pero no todo pecado es de muerte. Entonces, repito, si el pecado había sido por yerro, entonces tendrían una forma de corregir ese pecado, ofreciendo una ofrenda, su libación y todo lo demás. El primer pecado es por ignorancia y el segundo se llama pecado con soberbia y deliberación. Es más, Dios lo llama un pecado con brazo levantado. ¿Por qué? Porque una vez que usted ha sido comprado por la sangre de Cristo, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted y usted sabe qué cosas son pecado. Además, usted ha comenzado a leer la Biblia y sabe qué cosas son pecado y qué cosas no. Y esto es una bendición, es un privilegio saber la Biblia, pero también es una responsabilidad tremendamente grande. Porque cuando ya usted sabe lo que va a hacer, tiene mayor responsabilidad delante de Dios. Números 15, 30 al 31 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así sea natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Qué significa cortada? Significa que la gente del pueblo tenía que quitarle la vida. Es decir, que ese pecado desencadenaba en la muerte. Ahora nosotros como iglesia no le quitamos la vida a nadie, pero Dios sigue vivo. Dios sigue vivo. Y eso es algo que a mí me llena de temor. Eso es algo, una de las razones por las cuales quiero vivir y para agradarle a Dios también. Versículo 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. Números 15, 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. En el segundo tipo de pecado no había eso de, bueno, traiga una ofrenda y pida perdón. No había otra oportunidad. No, pero ya Dios cambió. Vea, yo les voy a decir algo, es cierto, Dios es un Dios misericordioso y tiene una grande longanimidad. Esa es la palabra correcta, longanimidad. Eso suena como a liga, también a mí me suena como a liga. Longanimidad es como una paciencia, una misericordia, una grandeza de ánimo que nos ve pecar y nos ve pecar y nos ve pecar y nos ve pecar, pero un día dice: basta, ya basta. Y es el momento cuando Dios decide quitar la vida de una persona. Pecado de muerte indica que los creyentes pueden pecar hasta un punto que trae como resultado la muerte física, como juicio de Dios. Además, pecado de muerte es pecado con premeditación y no confesado. Y por la naturaleza soberbia de este pecado, Dios quita la vida del creyente. Y estamos hablando de creyentes, ahora sí. ¿Por qué? Porque Dios al no creyente le tiene un poco más de paciencia, digámoslo así. Es no creyente, Dios quiere que se convierta. A un creyente se lo puede llevar en cualquier momento. Yo como papá no puedo disciplinar a los hijos del vecino, porque son hijos del vecino.
pero sí a mis propios hijos. Y Dios al que ama, disciplina y castiga. Y dice la Biblia más específicamente, y azota a todo aquel que toma por hijo. Ahora, algo que la Biblia se refiere es que no es un pecado en particular, como por ejemplo homicidio o adulterio. Dice pecado, no un pecado, sino cualquier pecado en el que una persona persista y colme la longanimidad y la paciencia de Dios. Un mismo pecado que es de muerte para alguien que se mantiene en el incontrito, es no de muerte para aquel que se arrepiente y se aparta. Por ejemplo, Ana y Aarón cometieron el mismo pecado de murmuración de Coré, Datán y Abirán, pero no murieron a causa de él. No murieron porque se arrepintieron. Coré, Datán y Abirán nunca se arrepintieron. Fue el mismo pecado con un final diferente para uno y para otro. Por favor, acompáñenme a Hechos 5. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, yo sé que esta historia es bien conocida por todos nosotros, pero es bueno recordar estas verdades. Dice Hechos 5:1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, seguro esa parte que trajeron era la parte más grande. No sé, un 70, un 80%, no sé, un 60%, pero igual era una parte muy grande. Pero sustrajo una parte, lo sabía su esposa y lo trajeron. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Sabe, hermanos? Les voy a decir algo. El único pecado que cometió Ananías, bueno, yo pienso que en parte había un poquito de vanagloria. Él quería quedar como una persona muy generosa, pero el pecado que cita este texto es la mentira. Y uno dice, no, la mentira, por la mentira nadie se muere. La mentira, o sea que la mentira es... Son mentiritas blancas, son cosas que Dios sabe, que somos humanos, que todo el mundo hace. Pero por una mentira, un hombre llamado Ananías murió. No dice porque robó, no dice porque adulteró, no dice que era un agorero, que era un mago, que era un... No dice nada de eso, ni siquiera que era un peleón, nada, era que era un mentiroso. Y esta fue la causa de su muerte. Dice Pedro, en versículo 4, reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro le dijo, usted no me mintió a mí, usted le mintió a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Uno dice, bueno, en este tiempo eso no va a pasar. Eso es lo que nuestra mente quiere que pensemos. Bueno, después la Biblia dice que fue Ananías, su mujer, y vino y dijo algo similar y también murió. Podemos una de dos. Perdonen que lo diga así, pero es jugarnos el chance, seguir pecando y pensar que eso no nos va a pesar a nosotros en cosas que consideramos muy pequeñas. ¿Sí o no? Creemos que las mentiras es uno de los pecados más inofensivos, ¿verdad? Pero parece que Dios en el libro de Hechos no pensaba así, ¿verdad? Los que en Corinto tomaban la cena del Señor indignamente, este es un versículo que yo pues también ya lo he mencionado. Primera de Corintios 11:30 dice,
Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, personas que habían tomado la cena del Señor indignamente. ¿Y por qué se toma la cena del Señor indignamente? Bueno, porque estoy peleado con mi esposa, porque estoy peleado con el jefe, porque estoy peleado con el vecino, porque no puedo tomarla, porque estoy viendo pornografía, porque estoy haciendo negocios ilícitos. O sea, una cena del Señor se puede tomar ilícitamente por diferentes razones. Y ahí están las personas, dicen, no, la verdad es que mejor la tomo para que el pastor no vea que yo no la estoy tomando y yo además sirvo en tal cosa. Entonces la persona va y tomaba la cena del Señor y dice Pablo en 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos, otros estaban debilitados y muchos otros duermen. Hoy todo el mundo se preocupa por el coronavirus. Uy, qué miedo morir de coronavirus. En realidad el pecado es mucho más peligroso que el coronavirus. En cuanto a este grupo mencionado, también yo creo que eran creyentes, obviamente, personas que eran salvas. La murmuración fue uno de los pecados que afectó más a los israelitas, y uno de los ejemplos más gráficos para mí es en Éxodo capítulo 4, versículo 22, Éxodo 4, 22. Dice la Biblia, Éxodo 4, 22, Dios había llamado a Moisés apenas en el capítulo anterior, y en el 4 ya le está dando indicaciones de qué debería hacer. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Quiso matar a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Eso quiere decir, aunque no nos da muchos detalles, pero nosotros deducimos que la razón por la que Dios quiso matar a Moisés es porque Moisés había hecho caso omiso de circuncidar a uno de sus dos hijos. Y posiblemente la razón era porque su esposa se oponía a eso, ya que su esposa no era israelita, era una mujer de Cus, era de otra, digámoslo así, de otra tierra. Y ese pecadito que uno dice, pero no es un gran pecado, o sea, no era que Moisés andaba, no sé, matando a gente, o que andaba robando, que andaba nada así, nada más no querer circuncidar a su hijo, le trajo que casi Dios lo mata. Y para que Dios no lo matara, inmediatamente su esposa tomó un pedazo de piedra así fina, una laja, como decíamos nosotros, y le cortó el prepucio a su hijo y lo echó a sus pies, a los pies de Moisés, como reclamándole, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. O sea, como diciendo, ese Dios suyo es malo, es desconsiderado. ¿Cómo nos va a pedir que hagamos eso? Está loco. Y hay gente que piensa así, que Dios más loco, que cosas más locas pide. Y la gente, yo lo he visto, ¿sabe? Lo he visto en fábulas, lo he visto en películas, lo he visto en todo lado. La gente trata de mofarse de Dios. Ay, sí, hay que hacerle caso a Dios porque si no se enoja y le cae un rayo y lo mata. Y hacen mofa de eso, que no importa que hagan mofa, eso es ciertísimo. No importa si en una fábula, en una serie o en una película se burlan de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, pero Dios sí se enfada, Dios sí se enoja, y se enoja hasta con sus mejores hijos. Si quiso matar a Moisés, ¿por qué no va a querer matarme a mí? Si yo no me considero mejor que Moisés. Ahora hay un contraste ahora, eso sí, quiero dejarlo muy claro antes de terminar.
Y es este punto que no estoy diciendo que Dios se complazca o para Él sea placentero castigarnos. Yo creo que Dios, al igual que nosotros, nos desagrada tener que disciplinar a nuestro hijo o a nuestra hija. Pero Él sabe que tiene que hacerlo, porque si Él nos ama, nos va a corregir. Si Él nos ama, nos va a disciplinar. Y además no solamente corregirnos a nosotros, sino que a veces por el pecado uno, ese pecado se hace viral. Entonces Dios en esa iglesia de Corinto dijo, este puede contagiar a todos los demás, mejor sáquenlo. Y si se va a pudrir, que se pudra solo, no que pudra a todos los demás. Eso es algo obvio, ¿ya? Ahora hay un contraste entre la frase, hay pecado de muerte y pecado que no sea de muerte. Pero bueno, ahorita no vamos a entrar en esto, la verdad. Ninguna oración intercesora será eficaz a favor de quienes hayan cometido un pecado tan deliberado e insolente. ¿Cuál es el pecado de muerte entonces? Decimos que es la ira, el enojo, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad. ¿Saben? No hemos dicho un pecado que yo le diga, bueno, hermanos, yo he llegado a la conclusión de que el pecado de muerte se llama adulterio. No. Porque hay personas que han cometido adulterio y de verdad se han arrepentido de corazón y Dios les concedió la vida. Les ha concedido la vida. Pero si una persona rehúsa apartarse de su pecado y realmente es un hijo de Dios, Dios va a traer juicio. Dios va a traer juicio sobre esa persona. El temor de Dios no es lo mismo que el miedo a un tirano o un dictador. No debemos temerle a su ira, a menos que temamos el castigo debido a una mala conciencia y un corazón duro. Hermanos, hay algo que tenemos que tenerle mucho miedo, y es a una conciencia cauterizada, a un corazón endurecido. Cuando hacemos el pecado y no sentimos, eso era lo que le pasaba a los leprosos. Que si una persona tenía lepra, la lepra invadía su cuerpo y la persona perdía la sensibilidad. Esa persona podía pegar, no sé, si tenía lepra en sus piernas, podía arrastrar sus piernas y no iba a sentir dolor. Entonces no es que a los leprosos se les arrancaban los pedazos de carne o se les caían los dedos, sino que era que si una persona estaba arrastrando un pie y no sentía dolor, obviamente los dedos se le iban a caer. Y eso era causa de no sentir dolor. Eso a mí me grafica o me ilustra una conciencia cauterizada. Una persona que peca y ya no le duele, ya no siente que está pecando, ya no siente que es malo. Hay que tener mucho cuidado con eso. No debemos temerle a Dios, a menos que temamos el castigo a esta mala conciencia, una conciencia cauterizada. Romanos 13:3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Ahora, si los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, tampoco Dios. Dios no está para infundir temor al que hace bien. Yo imagino a Daniel estando en el pozo de los leones, en el foso, perdón. Ahí estaba, él estaba tranquilo. Dice, si estos leones me comen, de ahí será que Dios quiere llevarme, pero en realidad yo estaba haciendo todas las cosas bien delante de Dios. Mi conciencia está tranquila. Yo no tengo miedo. Si me comen, que me coman. Si Dios quiere librarme de que me coman, bien, porque la verdad Él sabe cómo yo me he conducido. Un himno dice, su gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Esto es contradictorio, pero las únicas personas que pueden caminar por el mundo sin miedo son los que han aprendido a temerle a Dios de una manera
completa, que incluye un sentido de amor, de temor, de reverencia, de obediencia. El temor de Daniel por Dios fuera del foso lo libró del temor de los leones dentro del foso. Y a causa de su conciencia de que él puede verlo todo y saberlo todo, estas personas que le temen a Dios se conducen por la vida con el máximo objetivo de honrarlo, de agradarlo con todo su corazón y con toda su alma. Voy a dar la conclusión. Y no será la conclusión definitiva que siempre deberíamos obedecer por miedo o temor. Esa no es la conclusión. Haga todo porque téngale miedo a Dios, que Dios lo va a matar. No. Imagínense que siempre yo le dijera a mis hijas, hagan todo, ténganme miedo porque yo las voy a castigar. No, no es eso. Obedecer por temor es un buen lugar donde comenzar. Pero obedecer por amor es donde deseamos llegar. No es que está mal obedecer por temor. Es mejor obedecer por temor que no obedecer. Pero obedecer por temor no es el punto máximo. El punto máximo es obedecer por amor. Porque yo amo a Dios. El obedecer solamente por lo que le tienes miedo es un amor egoísta. Pero obedecer por amor, el amor que Cristo tuvo primero por usted, es un amor maduro. Eso es ser un cristiano maduro, un amor otrocéntrico, cristocéntrico, que no está basado en voy a obedecer porque si no Dios me destruye a mí. Y pobrecito yo, mejor no voy a desobedecer para que yo no desaparezca. No, voy a obedecer porque eso le da gloria a Dios, mi creador. Para eso Él me compró, para eso Él me hizo. Es un amor maduro, un amor que se olvida de uno mismo y ama sin estipulaciones. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor. Y dice otras 8 cosas: amor, gozo, paz, paciencia. Ya, perdón. Ahora quiero que considere esas palabras. El fruto del Espíritu es amor de primero. Luego dice otras. Y al final dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, si usted ama a Dios, perdón, si usted ama a Dios, no va a ocupar un libro de reglas. Usted tiene que servirle a Dios, tiene que llegar a tal hora, tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello. No tiene que andar con personas impías, no tiene que ir a fiestas, no tiene que ir a bares, no tiene que hacer esto y no tiene que hacer aquello. Si usted ama a Dios, no hay ley contra eso. No hay ley. ¿Por qué? Porque usted, todo lo que la ley pediría, el amor a Dios se lo va a proveer. Entonces no hay ley. ¿Sí me voy a entender? Si usted teme a Dios, no ocupa una ley. Si usted desea agradarle, no ocupa una ley. Contra esas cosas no hay ley. Pero bueno, finalizamos este domingo. Con esto en la mente, vamos a enfrentar toda esta semana. Y se presentarán muchas oportunidades para deshonrarlo. Pero desee honrarlo, desee amarlo, desee obedecerle. Por, valga la redundancia, por amor, no por temor. Deseo, hermanos, que Dios les dé una semana muy bendecida. Que Él esté con ustedes todos los días y los bendiga. Y de verdad, de todo corazón, pues gracias por tomar de su tiempo para estar aquí en esta transmisión. Deseamos que Dios los bendiga, que Dios los guarde.
Y recuerde que pide Jehová tu Dios de ti, que lo temas. El fin de todo discurso oído. Casi que deberíamos terminar todos los mensajes, todas las predicaciones, todos los devocionales, todas las enseñanzas, todas las meditaciones, todo lo que sea, diciéndole, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Recuerde el